Un midget en la Fórmula 1. Los monoplazas Curtiss Craft que participaban en esa categoría vencieron en varias de esas carreras estadounidenses. Tan usuales resultaban que incluso en 1959, durante el Gran Premio de Estados Unidos disputado en Sebring, se presentó, como vemos en esta foto, el Curtiss Craft Offenhauser con Roger Ward a los mandos, un genuino monoplaza de la categoría midget, que se enfrentó a los Fórmula 1 de la época, aunque con poco éxito. El primero con motor detrás del habitáculo. Realizado por un extraordinario grupo, una pléyade de extraordinarios técnicos conformada por Edmund Rumpler, Hans Niebel, Willy Valve y Ferdinand Porsche. Se trató del Benz Tropfenwagen Gran Premio, siendo su debut en Monza durante el año 1923. Un hito en la técnica de la historia del deporte motor mundial. El Talbot Lago para la Fórmula 1 y las 24 horas de Le Mans. Esta venerable máquina es poseedora de un logro que jamás se pudo igualar, y dudo mucho que vuelva a repetirse. El de ser originalmente un monoplaza que compitió y ganó sobre finales de los 40 en los grandes premios, y luego competir dentro del campeonato mundial creado en 1950 y además, con algunos pequeños cambios, haber triunfado como biplaza en las 24 horas de Le Mans, obviamente para autos sport. Chasis en fibra de carbono. La fibra de carbono, y también combinada con otros materiales, se venía utilizando en la Fórmula 1 provenientes del Sport prototipo desde los 70, primero en forma de elementos aislados y luego en partes de determinados sectores, pero combinados con la estructura del monocasco de aluminio en bloque. El salto tecnológico fue en 1981. Lotus por un lado y McLaren por el otro realizan ahora sí enteramente los chasis en fibra de carbono. El diseño del primero, que fue el Lotus 88B de Colin Chapman. Se trataba de una estructura con placas ensambladas para darle espesor y con acero y Kevlar, unidas entre sí con remaches de aluminio. Este monoplaza fue prohibido y nunca pudo correr. El otro caso fue el primero de la exitosa saga MP4, obra de John Barnard. Era un chasis en su totalidad en fibra de carbono, pero a diferencia del anterior, este lo era en bloques, con refuerzos en Kevlar, con proceso en horno autoclave, siendo este sistema, mejorado por cierto, el que finalmente es el utilizado hasta nuestros días. Luego fueron apareciendo cada vez menor cantidad de secciones, piezas, para ensamblar el chasis, hasta que en 1983 el austríaco Gustav Brunner da forma primigenia al chasis de un ATS-D4, que ya no llevaba carrocería y además fue el primer caso para que la FIA estableciera tiempo después la normativa de la célula de supervivencia, casi tal cual se conoce hoy. Este es un chasis tipo de la actualidad. Generalmente, exceptuando la barra antivuelco, los paneles que dan forma a los pontones laterales y el halo, se trata sobre todo de dos secciones maestras, unidas longitudinalmente. El primer diseño de un Fórmula 1 con programa CDF. La sigla CDF en español significa Dinámica Computacional de Fluidos. En 1994, el exconductor japonés Tetsu Okusawa quiso poner en marcha su proyecto propio de un Fórmula 1 y para eso lo acompañaron Peter Windsor y Enrique Scalabroni, bajo la estructura del Houghton Wheeling. El proyecto logró transformarse en el primer programa de diseño integral por computadora, CDF, de un monoplaza de Fórmula 1 como propiedad de la Ikusawa International Limited. Pero solo tomó forma física por medio de una maqueta en túnel de viento. De cara a la temporada del 97 y con el financiamiento de Ford, el ingeniero Alan Jenkins del equipo de los Stewart
padre e hijo, secundado por la dupla de técnicos Hamidi y Fleming, diseñó por primera vez un monoplaza de la categoría de forma íntegra por medio del CDF, para correr en un gran premio oficial, el Stewart SF01, el primer monoplaza de gran premio. Desde el comienzo de la competición, el conductor iba acompañado por el mecánico, el cual, de forma casi indefectible, debía generalmente ocuparse de algún ajuste, recambio o reparación. Por lo tanto, las máquinas de grandes premios fueron biplazas, y excluyendo muy puntuales excepciones, hasta las primeras décadas del siglo XX. Primero, los grandes premios pasaron a disputarse en su mayoría en autódromos, para luego, y al constatar que las reparaciones no eran tan necesarias, los reglamentos deportivos autorizaron que el único tripulante sea el conductor, sin necesidad de acompañante, por lo cual aparecieron los monoplazas, o también llamados monopostos. Aunque hubo algún que otro caso aislado anteriormente, el primero que lo hizo en un gran premio oficial fue el Alfa Romeo P3 del año 1931. Cambios a través de levas y otras hierbas. Si bien hubo aplicaciones sobre cajas de cambio automáticas y semiautomáticas en monoplazas de Gran Premio y la Fórmula 1, como la de Cisitalia en 1946, Lotus en 1976, equipado también con un sistema de embrague semiautomático. La Ferrari en 1978, con botones para las marchas en el volante, que se probó en Fiorano, fue finalmente el ancestro directo del sistema de cambios actual, dando lugar una década después a la Ferrari de 1989, que fue el primer Fórmula 1 que utilizó levas detrás del volante para subir y bajar cambios. Origen del cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad tienen su origen también en el automovilismo, pero en su faz deportiva, más precisamente en la búsqueda de récords de velocidad. Se trató del Baker Torpedo, con motor eléctrico, que alcanzaba los 125 km/h de velocidad punta, el cual, entre otros adelantos, fue justamente el primero en utilizar cinturones de seguridad. Esto sucedió en 1902. Mientras que en la Fórmula 1 se hizo obligatorio por normativa su uso recién en 1971. Introducción del freno a disco en la Fórmula 1. Luego de una larga evolución, primero en los autos de calle y luego en la competición, en la Fórmula 1 los introdujo Van Wall en 1954 con patente Goodyear. Fue la última vez de un motor Cosworth DFB en la Fórmula 1, pero no fue montado en un Fórmula 1. La BMS Scuderia Italia se presentó, previa autorización de la FIA, en Brasil 88 con un chasis Dallara 3087 de Fórmula 3000, configurado bajo las normas de la Fórmula 1, y fue la última vez que se utilizó el venerable Cosworth DFB V8 de 3000 centímetros cúbicos durante un fin de semana de Gran Premio, planta motriz que ya montaba en el certamen europeo. Quedó eliminado en la preclasificación, debido a que todavía no tenía listo su chasis Dallara F188, el cual debutaría durante el Gran Premio siguiente. Aquí el citado modelo disputando el Gran Premio de San Marino y motorizado ahora por el Cosworth DFZ V8 de 3500 centímetros cúbicos. Así, dejaba de utilizarse este venerable motor que debutó en el Gran Premio de Países Bajos de 1967, impulsando a los monoplazas del equipo Lotus. El más bajo, pero el más poderoso. El Brabham BT55 de 1986 es el monoplaza más bajo de la Fórmula 1 moderna, o sea, desde 1968.
Gordon Murray llevó esta solución de un diseño de muy poca altura, bajo la premisa de aumentar la carga aerodinámica sin añadir un arrastre excesivo, justamente mediante la reducción de la altura general del monoplaza. Por el lado de su motor BMW, este 4 cilindros en línea, obra de Paul Roche, extremadamente chato, proporcionaba una potencia de aproximadamente 1200 HP en su versión de clasificación. O lo más curioso es que recurría a la sobrealimentación de un solo turbo, marca Garrett, cuando los otros equipos de punta utilizaban dos. La toma de aire más grande de la Fórmula 1. Gérard Dugouche resultó ser por más de un cuarto de siglo un creativo proyectista de alto vuelo, que estableció algunas aplicaciones técnicas de importancia para la categoría y que han quedado en la historia como tales. Pero lo traje aquí para citar algo muy curioso y pintoresco. Con su elefantiásica toma dinámica de aire del motor, va circulando por el Autódromo de Buenos Aires el primer modelo de Ligier en la categoría, el JS5 motorizado por un Matra de 12 cilindros, de la temporada de 1975. Claro que hubo alguna que otra más, también descomunal toma de aire, pero ninguna superaba esta. Recarga de combustible prohibida y esferas de plomo en el agua de los Tyrrell. En medio de la orgía de los motores turbo, los que estaban equipados con los tradicionales motores aspirados, por ejemplo los Cosworth V8, nada podían hacer si se sufría de tanta desigualdad motorística. Por eso, con tal de registrar un peso mínimo, justamente llegó a tomar a Ken Tyrrell medidas desesperadas que llegaron a lo antirreglamentario. En el circuito estadounidense de Detroit, el monoplaza de Martin Brundle se le descubre una grave irregularidad, encontrándose que se había cargado combustible durante la competencia, cuando por esas épocas estaba prohibido, utilizando un sistema de inyección de agua para ayudarle a conseguirlo durante la carrera. Sin embargo, todo no se detuvo ahí, ya que más tarde se supo que estaban cargando a los monoplazas con agua mezclada con esferas de plomo para alcanzar el peso requerido. El joven Stefan Beloff, realizando una remontada excelente en Mónaco 84, tanto como la más recordada de Ayrton Senna con el Toleman Turbo en ese mismo Gran Premio, pero el alemán fue desclasificado. Los motores turbo llegaron y se fueron de la Fórmula 1 por el mismo motivo. Por más que resulte una contrariedad, es decir, que aunque la era de los turbo en la Fórmula 1 comenzó en 1977 por una cuestión de accesibilidad por sus muy bajos costos, esta era culminó en 1988 por una cuestión puntual relacionada a sus muy altos costos. Combustible destructor de motores en los grandes premios. Se puede asumir que esto sucedió en una época, 1952, en que el carburante a utilizar fue liberado, y así establecer, por ejemplo, que sea permitido el Jet Propellant 4, o más conocido como JP4, que incluía el queroseno, también llamado queroseno o querosene, y hasta 1957 siguió liberado, cuando ya se habían sumado otros componentes, como el alcohol. Estas mixturas eran tan corrosivas que los motores de los monoplazas de la categoría tenían que ser despiezados y lavados para la preservación de varios de sus componentes, porque, por ejemplo, el uso de nitrometano, que es un disolvente industrial, necesita 10 veces menos oxígeno que otros carburantes para quemarse. Es decir, si el cilindro de un motor solo puede contener una cantidad limitada de mezcla combustible-aire en cada ciclo, se podría quemar muchas veces más nitrometano que gasolina en un solo ciclo. Con mecánicos así, han existido muchos ejemplos en que errores o simples verificaciones han costado muy caro
ya sea en lo monetario, en lo deportivo o en ambos casos. Aquí graficaré solamente algunos pocos y variados sucesos que sirven como prueba. Fin de semana en Kyalami 79. Lauda sale a girar con su Brabham BT48 Alfa Romeo B12. El motor ratea de forma inexplicable para él, ya que le dijeron que estaba todo ok. Resultó ser que un mecánico olvidó sacar las fundas de cuero que se colocaron para evitar que caiga algo dentro de las trompetas de admisión, como muestra la flecha roja, mientras trabajaba en él. Es por eso que cuando el austríaco salió a girar por el circuito africano, ingresaba nafta pura, produciendo terrible falla en el motor. Después de sacar el cubremotor y retiradas ambas fundas, luego debió ingresar varias veces más porque había una insistente filtración de aire al sistema de alimentación. Todo esto debido al error de no sacar las fundas previamente. Johnny Herbert debió abandonar en el 12º giro del Gran Premio de Italia de 1998 porque una llave de fuerza quedó atascada detrás del pedal de freno de su Sauber Petronas. Durante la temporada de 2008, la caja de cambios del Red Bull Renault de Mark Webber fallaba de forma discontinua, pero persistentemente en determinados sitios del circuito Marina Bay de Singapur, más precisamente en la curva 13. Resultó ser que se descubrió la producción de interferencias electromagnéticas en el sistema electrónico de su monoplaza, producidas por la circulación de trenes de pasajeros en ese sector. También en Singapur y durante el mismo fin de semana se cometió otro error, pero esta vez con la Ferrari de Felipe Massa. El brasileño ingresa a boxes para la recarga de carburante en el giro 17. El responsable en dar la señal para que Felipiño parta se equivoca al activarla, mientras aún la manguera estaba colocada e inyectando combustible. Le arruinaron la carrera, ya que iba primero, quedando último y remontando hasta un insignificante 13º puesto final. En el Gran Premio de Mónaco de 2010, Jenson Button tiene que abandonar porque en la grilla de partida los mecánicos olvidaron extraer de los pontones laterales los aros de espuma de poliuretano que sujetan las turbinas que mantienen refrigerados los componentes. Su McLaren Mercedes-Benz se recalentó de tal forma que tuvo que abandonar en la siguiente vuelta. De Dion y Button, el genuino dúo dinámico. No se trata de los divinos y originales Batman y Robin y su Batimóvil, sino de otro dúo dinámico, que existió mucho antes. Me refiero al que marcó los comienzos de la historia en la industria y el automovilismo deportivo. Se trataba del gigantón marqués Albert de Dion y el pequeñín Georges Button. De Dion tenía una personalidad decididamente fuerte y voluntariosa, sumada a un espíritu investigador que lo llevó a preocuparse por los primeros automóviles de finales del siglo XIX y principios del XX, mientras que Button era un hombre organizador, muy sereno y metódico, con amplios conocimientos técnicos. Fueron los actores de aquella primera y solitaria carrera en el año 1887, donde se presentaron solo ellos, para unir París y Versalles ida y vuelta. La fábrica es destinada originalmente a la producción de vehículos a vapor, luego a triciclos y finalmente, 1899, lanza el primer automóvil con motor a explosión, construido por la sociedad llamada, obviamente, de Dion y Button, equipado con un motor monocilíndrico de 3,5 HP, siendo que el mismo esquema se mantuvo hasta 1911. Casi medio centenar de patentes llevaron el nombre de Dion, pero fundamentalmente este nombre se liga al particular esquema de puente o eje trasero que, durante muchas décadas, fue utilizado en la historia del automóvil en general y también en la competición en particular,
tanto desde sus primeros proyectos del siglo XIX, pasando por marcas como Miller en Estados Unidos o en Europa, Mercedes-Benz, Auto Union, Alfa Romeo, Lancia, Vanwall, Ferrari, Connaught, Maserati, BRM, etc. El eje o puente de Dion es un tipo de diseño de suspensión que por sus características no puede encuadrarse dentro de ninguno de los dos tipos de suspensión habitualmente admitidos, o sea, independiente o interdependiente, ya que reúne características de ambos simultáneamente. Lo más curioso de todo esto es que Ferrari lo montó en un ya muy tardío año 1976, en una 312 T2, donde solo fue probado.